Un cordial saludo, apreciados jurados de la maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Mi nombre es Fernando Alba. Mm, El proyecto que va a presentar a continuación se llama la propuesta de virtualización de la electiva en fotografía digital para el programa de comunicación social de la Corporación Unitaria Minuto de Dios del área de educación virtual y a distancia. Mm, La razón del proyecto radica en que he sido docente durante 3 años del programa de comunicación social en la metodología a distancia. He sido docente de fotografía y dentro de algunas dificultades que he visto en los estudiantes en la clase de fotografía principalmente, es que fotografía se da en primer periodo, en primer semestre. Los estudiantes vienen de un proceso o llegan a un proceso de aprendizaje en educación a distancia. La mayoría de ellos han hecho cursos libres o cosas muy sencillas en e-learning. Mm, Están en un proceso de adaptación. La tecnología muchas veces no es fácil para ellos. Uno pensaría que hoy en día los nativos digitales o algunos mm, personas que saben manejar la información, pero realmente hay problemas con el tema del manejo del aula, de los dispositivos móviles. Eh, Esto genera problemas en el ámbito pedagógico, ya que los estudiantes no se logran acomodar muchas veces y el tiempo que deberían dedicar o la importancia que debería darse la educación se pierde en saber comprender el aula, cómo subir los trabajos. Es un proceso de adaptación. También la asignatura que se da en primer semestre es una asignatura del plan obligatorio, entonces no a todos les gusta la fotografía. La idea de la electiva es convocar a los muchachos que especialmente tienen afinidad por el tema de la producción visual. La asignatura se da en modalidad Blend Learning, con acompañamiento tutorial una vez por semana, hora y media, ya que la asignatura es de 2 créditos. El tiempo sincrónico de trabajo para la actividad sería de 4 horas. eh, y la idea es que el tiempo de acompañamiento presencial sea para el fortalecimiento de técnicas de fotografía, más que para el desarrollo de conocimiento que puede estar inmerso dentro del aula virtual. Desde la postura social, los estudiantes que optan por esta metodología, como ya lo venía diciendo, como la mayoría de los que estudiamos en este tipo de metodología, lo hacemos por limitaciones de tiempo, trabajamos, tenemos familia, el tema laboral también es algo importante. Entonces, muchas veces el ámbito académico se ve subyugado a, al tema de la familia, al tema de la educación. Eh, la mayoría de los estudiantes han sido formados en el tema de educación básica, en la parte presencial. La mayoría de las asignaturas no tienen unos lineamientos claros de trabajo. Se está desarrollando en ese momento en la institución una búsqueda de unificación de aulas. Hoy en día los docentes cargan el material que quieren, como quieren. El aula es un espacio demasiado plano, donde se suben documentos de una forma aleatoria, no se le dan aclaraciones y explicaciones al estudiante sobre cómo tiene que llevar a cabo el proceso durante la semana. Asumimos que colocar los recursos en un aula ya hace que los estudiantes sepan qué tienen que hacer, cuáles son lecturas principales, cuáles son secundarias, qué video tiene que ver. A veces saturamos el aula con demasiada información y el estudiante no sabe qué tiene que hacer. Se suben PDFs, libros completos de 400 páginas para una semana en vez de trabajar material sintetizado. Entonces, estas son problemáticas que tiene el estudiante. Vuelvo lo digo, también desde la parte social, cuando el estudiante, perdón, vio la asignatura en primer semestre, estaba en un proceso de adaptación a la educación a distancia.
entonces no había mucha afinidad también muchas veces por comprender el tema, sino por comprender la plataforma. Eh, la razón de desarrollar esta electiva se da ya que eh, muchos de los estudiantes me han hecho partícipes de su intención de profundizar en el tema de la fotografía. Además de la asignatura de fotografía, tengo un semillero de investigación en fotografía. A los muchachos les gusta mucho, algunos, un 20% más o menos, tienen una afinidad por el tema de la imagen. Pues es una carrera de comunicación social. Tienen diferentes aristas hacia donde desarrollar su profesión, pero si hay una necesidad, una idea de los estudiantes por tener una electiva que profundice el tema de primer semestre, potencializar conocimientos, despejar dudas de cosas que quedaron en primer semestre, y de ahí radica la intención de generar esta electiva. Por otro lado, el programa de comunicación social se encuentra en proceso de renovación por parte del Ministerio de Educación Nacional. Esto quiere decir que se cumplen los 7 años que le otorgó el ministerio para ofertar el programa y viene un proceso de renovación. Entonces se busca que la electiva también se proponga como una acción de mejora dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el programa, una búsqueda por fortalecer la educación a distancia, una investigación sobre la forma en cómo el estudiante aborda la asignatura o las asignaturas, y pues tratar que de alguna forma la electiva sirva de demo para tratar de hilar, encaminar las demás asignaturas hacia una misma línea, donde se establezcan parámetros claros de aprendizaje, qué se debe hacer, los tiempos de trabajo, que el docente utilice el aula para una comunicación más asertiva con el estudiante. También la justificación es que dentro del plan de desarrollo de la institución de 2013-2019 se habla que se debe fortalecer y mejorar el modelo de educación virtual a distancia que se ofrece en Uniminuto para apoyar las directrices de acceso, cobertura y calidad de la institución. Entonces creo que esto también le aporta eso, a mejorar la cobertura, porque pues si establecemos una mejor dinámica de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, pues el estudiante va a estar motivado a estudiar, se va a mejorar la calidad, realmente pues estaríamos encaminados en formar profesionales de una manera eh, mucho más asertiva, un proceso de educación virtual mucho más acorde, mucho más maduro. El proceso de aprendizaje de 7 años pues tiene que mostrar que ha llevado a conocer mejor cuál es ese proceso sobre el cual el estudiante debe aprender en este tipo de metodologías. La perspectiva del proyecto va a que a un corto plazo eh, el aula sirva de modelo para un adecuado aprendizaje en este tipo de entornos virtuales, donde, como le digo, hayan consignas claras, se le establezca al estudiante cuáles son sus tiempos de trabajo, qué es lo que debe realizar, cómo lo debe realizar, eh, que el aula sea una réplica de la voz del tutor presencial, pero de manera virtual, es decir, cuando nosotros estamos en un aula de clase y le hablamos al estudiante, le explicamos, le decimos qué tiene que hacer, lee acá, llenamos el tablero con información, pero pues el aula tiene que ser un espacio en el cual se siente esa réplica de lo que nosotros hablamos en clase, pero a través de un espacio virtual. Mm, Se espera también que se haya logrado encaminar las asignaturas de una forma mucho más clara, que no se generen controversias en cuanto a lo que el estudiante cree que debe hacer y lo que el docente cree que el estudiante entendió que tiene que hacer, sino que sea muy claro la consigna de las actividades, el estudiante sepa qué tiene que hacer, cómo lo que tiene que hacer, cómo lo debe entregar, perdón, cómo va a ser evaluado, o sea, los criterios de evaluación y los valores de esos criterios, qué se va a evaluar, cómo me voy a evaluar, y no que sea un proceso de evaluación muy subjetivo por parte del tutor.
También la perspectiva es establecer el aula o el proyecto de virtualización de la electiva en fotografía con una metodología de aprendizaje basado en la gamificación dentro de los diferentes nuevos modelos de educación o nuevas tendencias de educación que vimos de la maestría, realidad aumentada, el QR, la gamificación, aula invertida. Me llamó la atención trabajar el proyecto teniendo en cuenta este modelo de gamificación donde el estudiante recibe una serie de bonificaciones por un trabajo bien realizado, muy al tipo de juego, donde hay un bono, un premio por realizar un juego bien hecho, entonces es aprender y jugar lo que se establece dentro de este proceso del proyecto. La propuesta pedagógica se basa en tres miradas. Por un lado está el modelo de aprendizaje que Vygotsky eh, investigó sobre la parte del constructivismo social, donde se establece que el estudiante o las personas aprendemos mejor cuando compartimos conocimiento en un entorno con personas. Eh, Se construye conocimiento a partir de unir diferentes conceptos. La interacción social que se plantea acá es a través de los foros de reflexión, donde el estudiante, después de realizar su trabajo, comparte cómo le fue, qué dudas tuvo, qué pudo sacar a cotación del tema, compartir esos aprendizajes con sus compañeros, ellos también, y la idea es generar un concepto mucho más robusto de cada uno de los temas que se establecen en cada una de las actividades o de las clases del proyecto de la electiva. Eh, También se establece entre la propuesta el modelo de Piaget, donde existe un proceso de asimilación y acomodación de información. Entonces el EVA se presenta con una serie de recursos multimediales, textuales, las consignas que se establecen para las actividades, los foros, los materiales que se deben emplear, eh, tienen una consecuencia directa con lo que se espera que tenga un proyecto de educación virtual a distancia, donde pues los materiales están realizados a medida, como lo decía antes, no un PDF de 400 páginas, sino una lectura de 20 páginas donde se sintetice la información, donde el aula virtual se convierta en el escenario principal de aprendizaje, donde este estudiante se involucre en el proceso de investigar, analizar esa información que le llega, asimilarla, modificar ese aprendizaje que tiene. Y la idea es que los días sábados la tutoría presencial sea un apoyo a ese proceso de aprendizaje, como se puede ver aquí en la foto, que los estudiantes utilicen más esos momentos de presencialidad en talleres prácticos y no que se vuelvan escenarios teóricos donde pues se repite lo que está en el aula, pero el estudiante no comprende qué tenía que hacer o el tutor no incentiva al estudiante a indagar en esos momentos virtuales. Entonces la idea sí es que eh, la tutoría sea un apoyo a este aprendizaje virtual y no al contrario. No que el aula en este momento esté subutilizada como un escenario como un repositorio de información, sino un valor agregado, donde hay videos, PDFs y una serie de lecturas que no tienen una línea pedagógica, que no se han pensado de manera clara para el proceso de desarrollo de los estudiantes. Obviamente no se puede dejar de lado eh, lo que se ha hablado de George Siemens sobre el tema del conectivismo. Acá pueden ver la gráfica sobre el tema del constructivismo sociocultural, donde se muestra cómo es que el sujeto aprende. Ya tenemos dos sujetos, que es el sujeto docente, el sujeto alumno. Hay un conocimiento, hay un instrumento, que en este caso es la tecnología, donde la cuestión ya no es un proceso lineal, sino donde todo es de una forma cíclica, donde tanto el estudiante como el tutor tienen acceso a la información, que pues el conocimiento ya
reside es en la tecnología, están los blogs, están los medios digitales. Eh, la propuesta es como lo que dice George Siemens, que nuestra labor es eh, enfocar al estudiante en qué tipo de información es la que es verídica, qué tipo de información es la que debe consultar, que se generen procesos de criterio, que no toda la información que se encuentra en la red es verídica, que porque esté colgado en la red o en la web no quiere decir que sea real, y hay que discernir un poco sobre qué tipo de información es o no viable, y pues este ser una compañía dentro de esa investigación que tiene que tener el estudiante dentro de ese proceso de aprendizaje autónomo. Como dice ahí, estimular en los estudiantes criterios para discernir, que no coman entero, como se dice vulgarmente, que no traguen entero la información que se les presente, sino que haya un debate sobre esa información que está, que comparen una información con otra y creen su propio concepto. También, pues, dentro de estos procesos de conectivismo está la creación de redes de conocimiento, que el estudiante pueda quedar su play, busque qué tipo de información le sirve, qué medios sirven para buscar conocimiento, con cuál puedo yo crear conocimiento, dónde puedo compartir ese conocimiento, qué hago con ese conocimiento y qué tipo de información que encuentro me sirve y quién sabe, a quién puedo seguir en Facebook, a quién puedo seguir en Twitter, en Instagram. Es algo que les estimulo mucho también en todos estos procesos. Busquen referentes visuales, Flickr, que puedan servir para ese proceso de aprender fotografía, mirar qué hacen los que saben de fotografía y qué pueden replicar ellos. Entonces la idea un poco es eso, esa creación de redes de conocimiento desde el enfoque de la fotografía digital. Como lo decía anteriormente, dentro de los modelos de innovadores de educación, me pareció que el tema de la gamificación puede servir para incentivar un poco este juego del aprender fotografía y generar una estrategia en la cual, en la medida que el estudiante cumple unos retos, eh, obtiene una insignia, como lo llama Moodle, y es soy excelente en clase, entonces obtengo el título de director de fotografía. No soy excelente, soy muy bueno, entonces soy fotógrafo senior, soy el estandarte de fotógrafo que tiene mucho tiempo. Estoy en un proceso más o menos de aprendizaje, entonces tengo el estandarte de fotógrafo junior. Soy un estudiante pues que no le hago muy bien en la asignatura, tengo problemas, las cosas no me salen bien. Igual hay que impulsarlos a todos, que quiere decir que todos los estudiantes van a tener una recompensa. Pues obviamente el que no entrega trabajo sí, pues no va a tener una insignia, pero la idea es que todo el que entregue va a tener una recompensa en esta medida, una insignia que va a aparecer en el aula, que va a mostrarle un resultado que puede compartirse, y la idea es que se genere un juego, una idea de que yo quiero mejorar y quiero tener ese estandarte dentro de este proceso. Como se ha venido estableciendo, el hecho de que se genere una propuesta eh, de juego no quiere decir que se pierda la seriedad del proceso de aprendizaje, sino simplemente es una forma de incentivar eh, al estudiante. Como en cualquier juego hay un bono por una labor bien hecha. Eh, Se ha estudiado dentro de la maestría y lo pudimos ver que es mucho más significativo este tipo de aprendizaje que un modelo tradicional en el cual el estudiante entrega una actividad, se te retroalimenta, muy bien, muy mal, una nota, pero más jugar un poco con este tipo de cosas de propender por un juego en el aula. Creo que puede llegar a funcionar un poco para que los estudiantes se esfuercen un poco más con este tema. Dentro de la propuesta pedagógica y muy acordes a los objetivos de la maestría, que es el diseño de materiales y actividades acordes a la metodología de learning. Entonces se establece que el estudiante pueda tener portafolios. La idea es compartir sus fotografías en portafolios tipo Flickr, tipo Behance, que se copia la URL y se puede insertar en el aula, se puede compartir en el foro, se le entrega al docente, mostrar cuál ha sido su trabajo, el desarrollo de ese trabajo colaborativo que va acorde a lo que hablábamos con la propuesta de constructivismo.
donde se generen y se fortalezcan los conocimientos en este tipo de espacios como los foros, donde se comparten los problemas, las virtudes que encontraron, cómo solucionaron problemas, que haya un poquitico más de grupo, de acompañamiento grupal entre ellos para solventar sus problemas, creación de wikis para un tipo de bitácora en el cual puedan ellos compartir cómo han llevado a cabo su trabajo, cuáles han sido sus metodologías y que estas wikis sirvan como insumos para estudiantes de semestres posteriores que vean cómo ha sido el desarrollo que tuvieron sus compañeros antes y puedan retomar cosas y mejorarlas. Es como la idea. También dentro de estos procesos me parece importante que haya cuestionarios de autoevaluación, no evaluativos sino formativos, para que no sea tan estresante para el estudiante resolver una evaluación de estas, para que no se sienta evaluado en un número, sino que sea un proceso de interiorizar cómo ha sido mi proceso, qué tengo que mejorar y revisar esta parte de una forma mucho más formativa. El objetivo del proyecto es también, vuelvo le digo, muy acorde a la línea de la maestría, diseñar una asignatura de educación a distancia que sirva como escenario de aprendizaje autónomo, porque estos son procesos muy autónomos, pero sin perder esa parte de lo que es el conectivismo, del trabajo colaborativo, de no ser un ente abstracto en este mundo, sino que se generen redes de aprendizaje y de ahí se desligan los objetivos específicos y es crear recursos pedagógicos acordes al proyecto de la electiva. Entonces lo primero es tener una guía que le permita al estudiante y al docente saber qué se va a evaluar, cuáles son las directrices que tiene que tener en cuenta en ese momento virtual, qué tiene que hacer en el momento presencial, o sea, que esos trabajos prácticos también tengan unas directrices de cómo llevar a cabo las dinámicas. Obviamente el trabajo en el aula es el fuerte, porque es el trabajo de toda la semana, que sepa cómo tiene que hacerse el acompañamiento, que estén los materiales claramente dispuestos. Eh, Tener también un modelo de aula virtual pues que se acorde a una metodología de Blended Learning, donde se establezca un manejo claro de la información, que haya comunicación clara, que hayan recursos pedagógicamente pensados para este proyecto. No es buscar lo primero que se encuentre, sino adecuar la información y si es necesario construirla, pues generarle al estudiante sus recursos propios para el aprendizaje, que este escenario virtual sea muy fuerte en ese tipo de cosas, los simuladores de fotografía que les permitan, en el caso de no poder tener una cámara profesional, al menos tener simuladores que le permitan comprender cómo funciona la teoría de la fotografía, que es bastante importante en este tipo de cursos prácticos. Eh, la propuesta se desarrolla en un bimestre. El modelo de educación a distancia de un minuto parte de 3 periodos al año: enero-mayo, mayo-septiembre, septiembre-diciembre, y cada cuatrimestre o cada periodo está en 2 bimestres. Eh, la idea es que la electiva solamente sea en un bimestre por periodo, lo que quiere decir que se puede ofertar en 3 periodos al año. O sea, podríamos tener 3 cortes el otro año para hacer una primera evaluación de cómo ha venido funcionando la electiva, eh, lanzarla en las 7 sedes donde se oferta el programa para hacer también un testeo de cómo funciona esto en ciudades urbes como Bogotá, como Bello, pero cómo funciona en ciudades más pequeñas como Huila, como Barranquilla, si hay que mejorar, si, cómo alquilar este tema de pedagógico, pues para que se mantenga el tema de la educación de calidad y la cobertura, entonces que propenda porque esto funcione bien en cualquier sitio del país donde se oferte del programa de comunicación social. Acá pues ya empezamos a ver la propuesta del aula. La idea es
poner un poquitico o combinar mi profesión como diseñador gráfico con esta parte del tutor, entonces pues ser muy limpios, no saturar el aula con demasiados recursos visuales ni colores muy fuertes para que no haya cansancio visual por parte del estudiante, que se destaquen ciertas palabras que son los hipervínculos, entonces la idea es que la guía didáctica ahí donde la ven, hacen clic y les abre el PDF, les abre el módulo donde está y pueden decidir si ven el PDF o lo ven en HTML, eh, la fotografía, la firma, como se maneja aquí en el tema de la maestría, que me parece bastante interesante eso, que hay un acercamiento del estudiante con el tutor, que siempre se vea la foto, que se sepa quién es mi tutor. Aquí está la guía, está dividida por los puntos de- del fundamento, los objetivos, contenidos, cada uno por aparte, o está el PDF diseñado en el cual se puede ver el contenido, los foros. Aquí están cada uno de los foros de cada una de las tres clases. En la bibliografía, la idea es que estén primero por las unidades, entonces aquí está la unidad 1, que es la que se desarrolló para el proyecto, y por cada clase estén cada una de las bibliografías, la obligatoria y las optativas de cada una de las clases, que el estudiante sepa también acá, dentro de ese espacio de aula, dentro de ese módulo de la semana, qué temas son los que se están llevando a cabo, tratar de generar una misma línea gráfica en cuanto a los banners. Esto también ayuda pues que el estudiante tenga recordación visual y sepa que donde encuentra un banner de estos pues hay un tema nuevo, seguir destacando los hipervínculos, videos explicativos, presentaciones. La idea también es que vayan embebidos unos simuladores que pues por restricciones del aula en el cual se montó este proyecto no me permitió embeber el simulador, pero sí funciona, tiene una función de embebido y el estudiante no tiene que salirse del aula para poder utilizar el simulador. Hay una parte final donde el estudiante se le establece qué tiene que hacer, en este caso es leer la unidad, participe en el foro, realice la actividad, empiece a trabajar en esto. Inmediatamente después se encuentra su actividad evaluativa, su foro y su actividad formativa. Y así en cada una de las clases que se desarrollan, aquí volvemos a lo mismo, misma línea gráfica, misma línea de trabajo, que el estudiante sepa cómo va funcionando el tema. Aquí igualmente tenemos la actividad 2, composición, el foro y la creación de un wiki, que es una actividad formativa. Volvemos a la clase 3, los banners que establecen que hay un cambio de tema, los videos, las presentaciones eh, trabajadas y buscadas para el tema en sí. Volvemos a cuáles son las actividades de la semana que debe desarrollar el estudiante. Aquí sobre la tercera semana pues se hace un corte de, de periodo. Aquí toca sacar una nota, entonces aquí está el cuestionario de autoevaluación que le muestra al estudiante cómo va su proceso hasta el momento. Aquí un ejemplo de cómo están constituidas las actividades, el estudiante se le explica qué es lo que tiene que hacer, qué le será evaluado, los enlaces a las plataformas. Aquí podemos ver que la actividad está debidamente creada, cuándo tiene plazo de entrega, cuánto tiempo falta, si ha entregado, si no ha entregado, y la opción de dejarle un comentario al docente en la actividad. Un ejemplo al lado costado izquierdo del foro, eh, resaltar el comentario del docente me parece bastante importante, eso lo aprendí aquí en la maestría, de resaltar cuando el docente hace una intervención funciona visualmente para el estudiante, establecer qué se le va a tener en cuenta, si hay algún enlace, alguna actividad, la firma del tutor y al final estaría la calificación sobre su aporte. Al costado derecho vemos un ejemplo de cómo funcionaría el glosario, también señalar qué se debe hacer y pues aquí pueden ver que se pueden añadir entradas al glosario, el ejemplo del wiki igualmente, destacar qué se debe hacer. Al costado derecho vemos aquí
el formato de autoevaluación, cuántos intentos, desde cuándo está abierto, cuándo se cierra, cuánto tiene para desarrollar la actividad y la opción de ir a desarrollar su proceso. Como conclusión, logro identificar las necesidades de este grupo poblacional, logro comprender que estos muchachos que están en una metodología a distancia, trabajan, tienen familia, tienen tiempos muy complicados, por ende la forma en cómo se aborda la educación acá en este caso tiene que ser muy clara. Que el estudiante aproveche su tiempo en el aula y no tenga percances para comprender qué se debe hacer, que no tenga que estar escribiéndole al tutor para comprender cuál es el trabajo a desarrollar. Esto genera pérdida de tiempo porque el tutor no va a contestar inmediatamente y es un tiempo que le sirve al estudiante para comprender lo que tiene que hacer. Genera una mediación de la tecnología, el tema del aula, el tema de los recursos multimediales, los simuladores, eh, los módulos creados, son los que van a potencializar este proceso del estudiante de aprendizaje de la asignatura de la electiva en fotografía digital. Con todo el desarrollo se investigó, se crearon materiales como el módulo, que como ustedes pueden ver, las fotografías son de estudiantes del programa, son mías. Hubo un proceso de investigación del tema y se creó un material pensado en el estudiante, pensado en la asignatura, pensado en la institución, o sea, ahí se toma mucho en cuenta el contexto para generar el módulo, las actividades, las clases, los foros formativos y evaluativos, tienen cada uno una razón de ser. Se trata de hacer una rúbrica y una consigna clara para que el estudiante pueda comprender qué necesita hacer, cuál es la razón de ser y cómo va a ser evaluado. Y se trata de mantener el modelo de enseñanza de la institución, manteniendo el tipo de metodología, el B-Learning, en el cual el estudiante crea de una manera autónoma su conocimiento, el tutor es un mediador, el aula virtual tiene que ser el entorno principal de aprendizaje y no que se vea subyugado en un segundo nivel, y el tema de la presencialidad tiene que ser un apoyo a la virtualidad y no al revés. Entonces, con este aporte final termino mi presentación del proyecto de la virtualización del lectivo en fotografía digital para el programa de comunicación social. Muchas gracias, apreciados jurados. Soy Fernando Alba y hasta luego.